Hay un lugar en este planeta donde el aire duele, donde cada respiración es una negociación con el cuerpo, donde el termómetro cae a menos 30 grados antes de que amanezca, y el suelo lleva congelado miles de años sin haber conocido el deshielo. Un lugar tan alto, tan brutal, que durante siglos los propios cartógrafos lo dejaron en blanco, no porque no lo hubieran visto, sino porque no tenían palabras para describirlo. El Tíbet, el techo del mundo. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, la atmósfera se vuelve tan delgada que una llama de vela se apaga en segundos. Y sin embargo, en este reino de piedra, hielo y silencio casi sagrado, algo extraordinario ocurre cada día. Algo que desafía no solo la biología, sino la propia lógica de lo que significa estar vivo. Lo que estás a punto de presenciar no es un catálogo de animales. Es la historia de una guerra silenciosa que lleva millones de años desarrollándose a una altitud donde los humanos necesitamos máscaras de oxígeno para sobrevivir. Es la historia de criaturas que convirtieron lo imposible en rutina, del frío en aliado, de la escasez en ventaja. Bienvenido al Tíbet, donde sobrevivir es el logro más extraordinario que existe. Antes del amanecer, cuando el frío alcanza su punto más despiadado y la oscuridad es casi sólida, algo se mueve en las crestas. No lo verás venir. Esa es precisamente la idea. En toda la historia de la ciencia de campo, el leopardo de las nieves ha sido fotografiado en estado salvaje menos veces que cualquier otro gran felino del planeta. Los investigadores pueden pasar años siguiendo sus huellas. El olor almizclado que deja en las piedras para demarcar su territorio sin llegar jamás a verlo. Lo llaman el fantasma de las montañas. No es un apodo poético, es una descripción técnica. Una presencia que se intuye pero rara vez se confirma. Quedan menos de 7.000 en todo el mundo. Su pelaje, gris pálido sembrado de rosetas negras, convierte al animal en parte del paisaje sobre la roca y la nieve. No se camufla, desaparece. Científicos que estudian fotografías de trampas cámara durante años admiten que, sabiendo que el animal está en la imagen, a veces tardan minutos en encontrarlo. Pesa entre 22 y 55 kilogramos. El más pequeño del género Panthera. Y sin embargo, es capaz de abatir presas 3 veces más pesadas que él. Sus patas traseras son resortes biológicos que almacenan energía y la liberan en un instante. 9 metros de salto horizontal, 6 vertical. Las patas delanteras actúan como amortiguadores de precisión. El impacto se absorbe. La presa, no. Y luego está la cola, casi tan larga como el cuerpo. En las cornisas donde 1 milímetro mal calculado significa una caída de cientos de metros, actúa como timón de precisión. Pero en las noches más frías, el leopardo la enrolla alrededor del cuerpo, la posa sobre el hocico, la usa como bufanda. No es un gesto casual. Es una adaptación termorregulatoria que los investigadores tardaron décadas en reconocer. La cola retiene el calor de las exhalaciones y lo recircula al sistema respiratorio. Pero lo más desconcertante del leopardo de las nieves no es lo que hace, es lo que no hace. No ruge. Es el único miembro del género Panthera físicamente incapaz de rugir. En cambio, emite un chof, una exhalación suave, casi íntima. Aire expulsado por la nariz con la boca cerrada. El sonido de una criatura que decidió que en estas montañas el silencio no es una limitación, es una ventaja. Pasa hasta 18 horas al día en reposo. Cuando el crepúsculo llega, sus ojos, densos en células fotorreceptoras, recogen la luz residual con una eficiencia 6 veces mayor que los ojos humanos. La noche se convierte en su escenario privado.
La presa no sabe que ha muerto hasta que ya no puede evitarlo. Sus cavidades nasales están especialmente expandidas, una especie de radiador inverso que calienta el aire gélido antes de que llegue a los pulmones. Cada respiración en el exterior es un problema que la anatomía resuelve antes de que se convierta en daño. Incluso inhalar a 6.000 metros de altitud, para el leopardo de las nieves, es un acto diseñado por millones de años de selección natural. Mientras el leopardo controla las crestas en la oscuridad, a plena luz del día, otra criatura domina el mismo territorio desde una dimensión diferente. Una que los humanos solo alcanzamos a contemplar desde abajo, con el cuello doblado hacia atrás. A 7.000 metros de altitud, donde los aviones comerciales vuelan sobre Europa, el aire es tan delgado que una llama no puede mantenerse encendida. Ahí vuela el buitre del Himalaya. Con una envergadura que supera los 3 metros, es uno de los planeadores más eficientes que ha producido la evolución. No bate las alas, encuentra las columnas de aire caliente que ascienden desde los valles y las usa como elevadores invisibles, ganando altura sin gastar una sola caloría. Puede permanecer en el aire durante horas, observando, esperando. Porque el buitre del Himalaya no caza. Sus garras son débiles, incapaces de sujetar a una presa viva. La evolución las dejó casi decorativas. Lo que tiene es un pico capaz de atravesar cuero, tendones y cartílago con una eficiencia brutal. Y esa cabeza calva, un buitre que se sumerge hasta los hombros dentro de un cadáver, no puede tener plumas en la cabeza. Se contaminarían. La piel desnuda es fácil de limpiar. La evolución eliminó el problema antes de que existiera. Sus ácidos gástricos son entre 10 y 100 veces más concentrados que los de un carnívoro típico. Bacterias que matarían a un perro en horas, anthrax, botulismo, son destruidas sin consecuencias. Una sola bandada puede limpiar el cadáver de un yak adulto en cuestión de horas, pero hay algo que va más allá de la biología. En el budismo tibetano existe el Hathor, el funeral celestial. Cuando alguien muere, su cuerpo se lleva a una roca plana en las alturas y se ofrece a los buitres. No es abandono, es el último acto de generosidad de una vida, devolver al mundo lo que el mundo prestó. En esta cosmología, los buitres no son carroñeros, son mensajeros entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. El ecosistema entero del Tíbet, sin embargo, descansa sobre una base que nadie ve venir. Un animal tan pequeño que cabe en el bolsillo de una camisa. Sin él, todo lo demás se derrumba. 150 gramos. Eso es todo lo que pesa una pica, el mamífero más pequeño del altiplano. Una criatura que parece sacada de un cuento infantil, con orejas redondeadas, sin cola visible, ojos oscuros y expresivos, y que cada invierno protagoniza uno de los actos de supervivencia más extraordinarios del planeta. La pica no hiberna, nunca, no tiene esa opción biológica. Con temperaturas que caen a menos 30 grados, permanece despierta, activa, enfrentando el frío sin red de seguridad. Durante el verano trabaja sin parar. Corta tallos de hierba, flores alpinas, raíces, los organiza en pilas cerca de su madriguera.
Los deja secar al sol antes de almacenarlos bajo tierra. Una sola pica puede almacenar hasta 20 kilogramos de material vegetal seco, más de 100 veces su propio peso. Pero incluso eso a veces no alcanza. En los inviernos más duros, la pica recurre a algo que ningún otro mamífero de su tamaño hace con tanta regularidad. Consume excrementos de yak. No por desesperación momentánea, lo hace sistemáticamente. Los restos vegetales sin digerir representan fibra y microbios que su cuerpo puede procesar una segunda vez. Reciclaje biológico en su expresión más pura. Y para reducir la demanda sobre esas reservas, su metabolismo cae hasta un 30% en los periodos más fríos. No es hibernación. El animal permanece consciente, alerta. Es un termostato biológico de precisión extraordinaria. La pica no vive para sí misma. Es la fuente de alimento principal del zorro tibetano, del cernícalo, del águila real. Sus madrigueras son reutilizadas por docenas de otras especies. La tierra que excava airea el suelo y facilita la infiltración de agua. Y su voz, llamadas de alarma distintas para predadores aéreos y terrestres. Es escuchada y obedecida por ciervos, cabras bharal y aves que han aprendido a interpretarla. En las zonas donde la pica ha desaparecido, el ecosistema no se empobrece. Colapsa. La vegetación se degrada porque nadie excava el suelo. Los depredadores medianos desaparecen porque no tienen qué comer. Y sin depredadores medianos, las especies que ellos controlaban se descontrolan. Una reacción en cadena que comienza con la pérdida de un animal de 150 gramos y termina con la transformación irreconocible de miles de kilómetros cuadrados de altiplano. La pica no es un animal pequeño con un papel pequeño. Es el arquitecto silencioso de todo lo que existe a su alrededor. Y es precisamente la abundancia de picas lo que atrae a uno de los cazadores más pacientes de toda Asia. Un pelaje cuadrado y denso. Un rostro que detuvo a millones de personas en Internet. Inexpresivo. Con una calma que no parece animal. Parece un juez que ya no se sorprende por nada. El zorro tibetano vive entre 3.500 y 5.000 metros de altitud. Lo que lo define no es su aspecto, es su método. Cuando caza, no persigue, se detiene. Permanece completamente inmóvil durante varios minutos, cabeza ligeramente inclinada, oídos orientados hacia el suelo. Está escuchando el movimiento de las picas en sus túneles subterráneos. Vibraciones y sonidos que para un oído humano son silencio absoluto, pero que para él son un mapa de audio en tiempo real. Cuando la señal es clara, da un salto vertical, no lateral, sino recto hacia arriba, y cae sobre el punto exacto con las patas delanteras extendidas. El impacto colapsa el túnel, un golpe, un movimiento, cero energía desperdiciada. En algunas poblaciones, las picas constituyen más del 90% de su dieta. No es preferencia. Es una especialización tan profunda que ambas especies han coevolucionado. Donde va la pica, va el zorro. Y sin el zorro, las picas crecen sin control y degradan el pastizal hasta dejarlo en tierra desnuda. Forman parejas de por vida, cazan en tándem, uno distrae, el otro ejecuta. Un equipo de dos, en uno de los ambientes más hostiles del planeta, con esa cara que no revela absolutamente nada.
Hay otro depredador en estas llanuras que apostó por una estrategia opuesta, no la soledad, no el mínimo esfuerzo, sino la fuerza del colectivo y la velocidad coordinada. El lobo tibetano pesa hasta 32 kilogramos. En un terreno donde la altitud reduce la capacidad aeróbica de cualquier animal en más de un 30%, es el depredador de cuerpo mediano más eficiente que existe. Su pelaje cambia con las estaciones, blanco en invierno, marrón y amarillo en primavera, lo suficiente para moverse sin ser detectado en la parsimonia del altiplano. A 65 kilómetros por hora, la presa que lo ve llegar ya no puede evitarlo. La manada se estructura alrededor de una pareja alfa. La única con derecho a reproducirse. Los demás son, en su mayoría, crías de generaciones anteriores que eligieron quedarse. Una manada más numerosa caza presas más grandes, defiende el territorio y garantiza que los cachorros lleguen a la madurez con supervisión de múltiples adultos. Los cachorros nacen en primavera. Durante las primeras semanas la madre permanece en la madriguera mientras el resto de la manada caza y regurgita comida para ella. Cuando los pequeños prueban carne sólida por primera vez, cada adulto contribuye. Aprenden observando cómo rastrear, cómo coordinarse, cómo leer el terreno. No es juego, es educación. En los inviernos más duros, cuando la caza mayor escasea, la manada baja sus estándares sin drama. Marmotas, liebres, roedores de cualquier tipo. La manada que sobrevive es la que no tiene preferencias cuando las preferencias se vuelven un lujo. Hay algo en el lobo tibetano que los etólogos describen como asombroso: su capacidad para leer el paisaje. En un altiplano sin árboles, donde la cobertura vegetal es mínima y un depredador grande debería ser visible desde kilómetros, el lobo ha desarrollado una comprensión topográfica del terreno que le permite moverse usando desniveles y pliegues del suelo como pantallas de ocultamiento. Los investigadores que los rastrean con GPS reportan que las manadas parecen desaparecer en terreno abierto y reaparecen a metros de su presa sin que ésta haya podido detectarlos. Un ejército invisible en el lugar más visible del planeta. En las paredes verticales de las montañas, otra criatura resolvió el problema de la supervivencia con una solución que parece imposible. 4.000 metros de altitud, una pared de roca casi vertical. El Tajar del Himalaya salta con la misma naturalidad con que un humano da un paso sobre la acera. Y aterriza en una cornisa que desde abajo parece no tener ancho suficiente para sostener ni a un gato. Su pezuña es la clave. Un borde duro de queratina que se afila con el uso, rodeando un núcleo blando que actúa como ventosa, moldeándose a la superficie en una fracción de segundo. El resultado es una tracción sobre roca húmeda, helada o nevada que ningún material artificial ha podido igualar. Durante millones de años el altiplano fue eliminando a los que calculaban mal. Lo que queda es una criatura cuya relación con el terreno vertical resulta para cualquier zoólogo que la ve por primera vez simplemente increíble. Y a pesar de esa maestría, el Tajar sigue siendo presa del leopardo de las nieves. El predador no es más ágil, pero es más paciente. Puede esperar horas estudiando el movimiento del Tajar, identificando el momento en que el ángulo de visión crea un punto ciego. Ese instante dura menos de un segundo. Es suficiente. No muy lejos, en los valles más protegidos del altiplano, el ciervo rojo tibetano encontró otra solución al mismo problema: movimiento perpetuo. En verano sube a las praderas de altura para escapar de los insectos. En invierno baja cuando el frío se vuelve inviable. Siempre respondiendo al ritmo del altiplano. El momento que define su año llega en otoño. El berro,
Una vocalización grave que resuena entre los valles y puede escucharse a kilómetros. Declaración de territorio y de condición física proyectada en audio. Los duelos entre machos pueden durar horas. Las astas se entrelazan en combates que determinan quién tiene acceso a un grupo de hembras. El ganador, agotado, tiene pocas semanas para aparearse antes de que el invierno lo obligue a concentrar toda su energía en sobrevivir. Y entonces ocurre algo que los biólogos tardaron en explicar. Tras el celo, los machos abandonan voluntariamente el grupo. Se reúnen en manadas separadas de las hembras y las crías. La crianza, la protección, la enseñanza de las rutas migratorias, todo queda exclusivamente en manos de las hembras. Una división del trabajo que ha resultado, en términos evolutivos, extraordinariamente eficiente. Hay un punto en el Tíbet donde el altiplano se vuelve tan alto que incluso el leopardo de las nieves lo evita. A casi 6.000 metros, donde el oxígeno es tan escaso que un humano sin aclimatación perdería la conciencia en minutos, hay una silueta oscura que se mueve lentamente contra el viento. Más de 1.000 kilogramos, más de 2 metros de altura en la cruz. El yak salvaje, el mamífero terrestre que vive más alto que ningún otro en el planeta. Su pelaje tiene 2 capas. Una exterior que repele el viento y la humedad, y una interior, llamada kullu, más fina que la cachemira más cara, que atrapa el calor corporal con una eficiencia que permite al animal mantener su temperatura estable a menos 30 grados sin esfuerzo metabólico adicional. Debajo, una capa de grasa subcutánea, y en el interior, un sistema digestivo que extrae nutrientes suficientes de musgo seco, líquen y hierba marchita, lo que otros animales considerarían un residuo. El yak salvaje adulto no tiene depredadores que lo amenacen seriamente. Camina con la calma de quien nunca ha tenido que correr para salvar su vida. Vive tanto en solitario como en grupos de hasta 12 individuos, según las condiciones del momento. En los inviernos más duros, la acumulación de calor corporal de varios animales modifica microlocalmente la temperatura del suelo donde descansan. Una zona marginalmente más cálida que puede ser la diferencia entre un sueño reparador y la hipotermia. En verano, cuando el frío ya no es el enemigo principal, muchos yaks eligen la soledad. Y hacen algo que en el contexto de este ecosistema resulta casi cómicamente incongruente. Se bañan. Buscan cualquier arroyo o manantial dentro de su territorio y se sumergen con una satisfacción que los etólogos describen como inequívocamente placentera. El animal más resistente al frío del planeta aprovecha los pocos meses cálidos para disfrutar del agua, pero su historia tiene un lado oscuro. Hace 3.000 años los pastores tibetanos comenzaron a domesticarlo. Hoy existen más de 14 millones de yaks domésticos en Asia Central y menos de 10.000 salvajes. La hibridación entre ambas variedades está diluyendo el patrimonio genético de la especie salvaje a una velocidad que los genetistas describen como alarmante. Un animal que sobrevivió las glaciaciones, que resistió millones de años en el entorno más hostil del planeta, que no tiene depredadores naturales capaces de amenazarlo, está siendo borrado silenciosamente por el proceso que originalmente lo salvó. Su utilidad para el ser humano. De dominador del techo del mundo a especie vulnerable. En 3.000 años.
En los bosques que flanquean el altiplano por el este, donde el bambú reemplaza a la hierba seca, hay criaturas que enfrentan una versión diferente de la misma crisis, más amadas quizás que cualquier otro animal del planeta, y, a su manera, igual de frágiles. El panda gigante es, biológicamente, un absurdo. Tiene el sistema digestivo de un carnívoro. Sus dientes, su estómago, la estructura de sus intestinos, todo señala a un ancestro que comía carne. Y sin embargo, hace millones de años apostó por el bambú con tal compromiso que su anatomía se reorganizó alrededor de él. El resultado es un animal de 150 kilogramos que necesita comer entre 30 y 40 kilogramos de bambú al día solo para obtener suficientes nutrientes. 14 horas diarias de alimentación. No porque lo disfrute. El valor nutricional del bambú es tan bajo que el panda apenas puede permitirse hacer otra cosa. Pero hay una ventaja oculta en ese absurdo. El bambú nunca falta. El panda no necesita hibernar. Es la única especie de oso que permanece activa todo el año. Tiene también un pseudo pulgar, una extensión del hueso de la muñeca que la evolución alargó durante millones de años hasta convertirlo en una herramienta para sostener tallos de bambú. Imperfecto como dedo, perfecto para lo que necesita. La primavera rompe la soledad habitual del panda. Durante las 2 o 3 semanas del celo, hasta 5 machos pueden converger sobre el territorio de una sola hembra. Los combates son de una intensidad que contrasta violentamente con la placidez que proyecta el resto del año. La cría nace pesando entre 90 y 180 gramos, el 1% del peso de la madre, la proporción más baja de todos los mamíferos placentarios grandes. Ciega, sin pelo, completamente indefensa. El ser más vulnerable imaginable para ser hijo del animal más icónico del mundo. A pocos kilómetros, en la misma zona de transición boscosa, vive un animal que lleva el nombre de panda sin ser panda. El panda rojo no tiene ninguna relación evolutiva con el gigante. Es más cercano al mapache. Pertenece a una familia propia de la que es el único miembro superviviente. Comparte nombre, hábitat y dieta de bambú con su famoso vecino por razones que la evolución repitió de forma independiente en 2 linajes completamente distintos. Pesa entre 3 y 6 kilogramos. Cuando se siente amenazado, se levanta sobre sus patas traseras para parecer el doble de grande. Una táctica de intimidación que, en el Tíbet, funciona más a menudo de lo que la lógica sugeriría. Quedan menos de 10.000 en libertad. En los bosques más densos, el Tíbet revela su cara más social. Una sociedad con reglas estrictas y un nivel de complejidad política que resulta en muchos sentidos inquietantemente familiar. El macaco tibetano es el primate más grande de Asia. Los machos adultos alcanzan los 20 kilogramos. La tropa, hasta 50 individuos. Está gobernada por un alfa que no es simplemente el más violento. Es el que ha demostrado la combinación correcta de fuerza, inteligencia social y capacidad de formar alianzas. Porque aquí, las alianzas lo son todo. Los machos jóvenes pasan años construyendo vínculos a través del grooming. El acicalamiento mutuo que en los primates es comunicación, negociación y política. Al alcanzar la madurez enfrentan una elección: someterse a la jerarquía o abandonar la tropa y buscar fortuna en otro bosque, solo, donde el leopardo patrulla los perímetros. Los que sobreviven y fundan o se integran a otro grupo serán los que tengan crías. Los que no, desaparecen sin dejar rastro. Las hembras nunca se van. Nacen y mueren en la tropa de su madre. Su posición social es heredada. Una aristocracia matrilineal que funciona con una eficiencia que cualquier sociólogo reconocería. En el borde del bosque del macaco, donde los árboles se hacen más ralos, vive el monal del Himalaya. El faisán más colorido del mundo, verde iridiscente en la corona, cobre en el cuello, azul cobalto en las alas, rojo bermellón en la espalda. Cada color cambia con el ángulo de la luz porque no son pigmentos. Son microestructuras en las barbas de las plumas que refractan la luz como un prisma. 2 kilogramos de arco iris en movimiento. Los ecólogos lo llaman especie bandera.
Cuando el monal desaparece de una zona, el bosque ha cruzado un umbral crítico. Es el sistema de alerta más elegante del Tíbet. Mientras todas estas historias se desarrollan simultáneamente, algo más está ocurriendo. Una amenaza que ninguna de estas especies puede enfrentar con garras, velocidad o inteligencia social. El Tíbet se está calentando a una velocidad 3 veces superior al promedio global. Los glaciares que los científicos llaman el tercer polo, el mayor reservorio de hielo fuera de los polos, están retrocediendo. Y esos glaciares alimentan 10 de los ríos más importantes de Asia: el Ganges, el Brahmaputra, el Yangtze, el Mekong, ríos que sostienen el acceso al agua dulce de más de 2.000 millones de personas. El leopardo de las nieves pierde hábitat cuando la línea de nieve asciende. Los científicos proyectan que hasta el 73% de su hábitat actual podría volverse inadecuado en las próximas décadas. La pica no puede migrar hacia abajo. Su fisiología la mata si la temperatura sube demasiado. Su única salida es subir, pero la montaña tiene un tope. En algunas zonas del altiplano, colonias de pica han desaparecido de cotas donde eran comunes hace 30 años. La desertificación avanza donde el permafrost se derrite, dejando suelos sin estructura que el viento desmenuza. Los bosques de bambú que sustentan al panda y al panda rojo se reducen por la deforestación. Los lobos son cazados ilegalmente al entrar en conflicto con los pastores. El leopardo sigue siendo víctima de la caza furtiva por su piel y sus huesos. Y lo más perturbador, el Tíbet no es solo víctima de lo que ocurre en él. Es víctima de lo que ocurre a miles de kilómetros de distancia. Los patrones del monzón indio, la temperatura del océano Índico, la química de la atmósfera sobre el Pacífico, todos se conectan con el clima del altiplano a través de mecanismos que los modelos climáticos apenas comienzan a comprender. El Tíbet no está aislado, no lo estuvo nunca. Es un nodo en una red planetaria de sistemas interdependientes. Lo que ocurre aquí afecta a lo que ocurre allá. Y lo que ocurre allá llega aquí inevitablemente. Esta es quizás la lección más profunda que este ecosistema tiene para enseñarnos. No sobre la supervivencia, aunque también sobre eso, sino sobre la conexión. Sobre el hecho de que no hay sistemas naturales aislados. Que el leopardo de las nieves y la pica y el yak y el panda están conectados no solo entre sí, sino con cada ecosistema del planeta, con cada decisión que se toma en cada ciudad del mundo. Hay algo que los datos no capturan del todo, algo que se percibe solo cuando uno se detiene en el silencio del altiplano y mira. El Tíbet lleva aquí mucho más tiempo que nosotros. Las montañas comenzaron a elevarse hace 50 millones de años.
Los glaciares que las cubren llevan agua congelada que cayó como nieve hace decenas de miles de años. Los yaks que caminan por las llanuras llevan en su ADN la huella de millones de generaciones de supervivencia en este mismo paisaje. Y el leopardo de las nieves que desaparece entre las rocas al amanecer, ese fantasma que la ciencia apenas ha podido fotografiar, lleva el secreto de cómo sobrevivir en el lugar más hostil del planeta, con una elegancia que ninguna tecnología humana ha podido igualar. Todo esto existe ahora mismo, mientras ves este video, mientras el mundo continúa su ritmo frenético en las ciudades y las costas que están muy lejos de aquí. El techo del mundo sigue en pie. Sus habitantes siguen peleando la misma guerra silenciosa que han peleado siempre. Y la pregunta que nos deja este lugar no es sobre ellos, es sobre nosotros. Sobre qué tipo de planeta queremos ser parte de. Sobre si el precio de nuestro crecimiento, ese crecimiento que calienta el aire y derrite los glaciares y borra los bosques, es un precio que estamos dispuestos a pagar. Y sobre sí, cuando el último leopardo de las nieves desaparezca en las rocas y no vuelva a aparecer, vamos a ser capaces de decir honestamente que no sabíamos lo que estaba en juego. El Tíbet nos lo dijo. Nos lo sigue diciendo. En el silbido de la pica, en el vuelo del buitre, en las huellas del lobo sobre la nieve fresca, en el chuf casi inaudible del leopardo en la oscuridad. El mundo más antiguo del planeta todavía habla. La pregunta es si todavía estamos escuchando. Si este viaje al techo del mundo te dejó algo, una pregunta, una imagen, una especie que no sabías que existía, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios cuál de estas criaturas te pareció más extraordinaria. Suscríbete y activa la campanita para que el próximo capítulo llegue directamente a ti.